Muy bien, hermano. Pues muchas gracias por cursar de nuevo la invitación a poder compartir con vosotros justamente la palabra de Dios en la confianza de que sea Él por su Espíritu quien nos hable a todos y traiga bendición a cada una de nuestras vidas. Es impresionante cómo de esta manera tan sencilla Dios se nos ha revelado, y cuando abrimos la Biblia es como un altavoz desde el que se nos expone o desde el que reconocemos la voz de Dios. Y desde esa perspectiva es desde la que nos acercamos a su palabra, ¿verdad? No a papel y a tinta, como a cualquier otro libro, sino que por su Espíritu recibimos directamente la voz de Dios. No recuerdo cuándo fue la última vez en tiempo que estuve aquí, hace unos meses, ¿no? Y estuvimos compartiendo acerca del necesario compromiso que hemos de desarrollar o de desempeñar con la unidad del cuerpo de Cristo. Tampoco sé los que estabais o no estabais como para tirar de la referencia de aquella reflexión, pero no sé si recordáis que hablábamos de un puente o de la debilidad a veces y la fortaleza de un puente de tirantas, ¿no? Firme, estable, que es capaz de permitir el tránsito de toneladas por encima del mismo, pero que a la vez tiene fragilidad en el sentido que un fallo en el sistema de una sola de las tirantas pues puede provocar el colapso. Y veíamos cómo cada uno de los miembros, de forma personal, individual, independiente, ha de vivir en el compromiso y la responsabilidad de construir para la unidad de la Iglesia, y mencionamos cuatro actitudes o compromisos prácticos que hemos de desarrollar como personas para proveer en favor de la unidad. Hablamos de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, y todo esto en base al texto de Efesios 4 en sus 6 primeros versículos. Quiero seguir ahora a partir del versículo 6, en el versículo 7 hasta el 13, cambiando un poco el enfoque, ya no en cuanto al compromiso con la unidad, que cada uno de forma individual tiene que apostar por la Iglesia, sino ahora a través del compromiso con el crecimiento de la Iglesia. Son dos matices, están entrelazados, no los podemos separar, ¿no? Unidad y crecimiento van de la mano, pero hemos mencionado que la unidad, apostamos por la unidad cuando desarrollamos, como he mencionado, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, pero también tenemos que contribuir en cuanto al crecimiento de la Iglesia. Cuando hablo de crecimiento, quitamos de nuestra mente el concepto de crecimiento numérico, sino el crecimiento en madurez, en conocimiento de la palabra de Dios, y todo eso, cuando el Señor quiera y como Él quiera, abundará en crecimiento numérico si procede y si Él quiere. O sea, nuestra responsabilidad es crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, como individuos y como Iglesia, ¿vale? Y es en ese compromiso de crecimiento que quisiera que meditásemos en esta tarde, reflexionando acerca del contenido de Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Muchos versículos con un contenido extraordinario, amplísimo, generoso, que no podemos entrar a desmenuzar en detalle, sino de forma global. Y lo primero que nos encontramos es aquí, en este texto, una cosa curiosa, porque empieza, lo digo a modo de introducción, con la preposición pero. Es decir, de alguna manera cuando ponemos un pero es porque vamos, entre comillas, casi a contradecir algo, ¿no? Sí, esto está muy bonito, pero vamos a añadir un matiz significante, ¿no? ¿Cuál es el matiz? En los versículos que van desde el 1 al 6, el apóstol Pablo está incidiendo de una manera casi vehemente en cuanto a la unidad, como decíamos antes, ¿no? Dice el versículo 4, somos un cuerpo, un espíritu, fuisteis llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, por todos, y ahora dice, pero partiendo de esta base o esta imagen de unidad, de globalidad, ahora rompe esa dinámica para decir algo diferente, pero a cada uno.
No sé si me explico bien. Va del todo, de lo grupal, ahora a atomizar la responsabilidad de cada uno. Es una realidad que la revelación bíblica nos indica de que somos un todo en Cristo, un cuerpo. Pero hay responsabilidades personales. No nos podemos difuminar en el todo del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Y ahora empieza el relato del apóstol a decirnos que no solamente se nos pide unidad, sino que se nos va a pedir crecimiento, que el crecimiento es obra de Dios a través de los dones que Dios imparte a sus hijos para ministrar en la Iglesia. Ha estado hablando en estos versículos que hemos mencionado antes de las cualidades de los miembros que tienen que tener para afirmar la unidad de la Iglesia, pero ahora en los versículos que vamos a leer va a hablar de las funciones, no las cualidades, sino las funciones que los miembros de la Iglesia han de desarrollar para el crecimiento de la misma. Y es entonces que dice, después de este paréntesis, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y qué hizo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Pues dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora otra vez, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y desde Cristo dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como decía, este texto, en cada versículo podríamos estar abundando y buceando hasta casi el infinito, por la cantidad de contenido que tiene. Ahora, quisiera entrar en la reflexión de estos versículos bajo algunas consideraciones acerca de los dones en la Iglesia. Y lo primero que notamos en el versículo 7, que se nos dice, es acerca de los receptores, del receptor de los dones. Y incidir en lo que han mencionado anteriormente, la importancia del uno frente al todo que ha mencionado anteriormente. Un solo cuerpo, me refiero al uno en cuanto a la unidad personal. La importancia que cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo tiene frente a la unidad del todo y del grupo, porque el versículo nos acaba de comenzar diciendo, pero a cada uno. Es decir, tú y yo, de forma individual, no nos podemos perder y diluir nuestras responsabilidades delante del Señor en medio del grupo de la Iglesia. Hay un cambio de paradigma aquí en el apóstol Pablo, cada uno de nosotros. Y quizás este es uno de los conceptos que son determinantes y trascendentes como creyentes. El Señor de la Iglesia llama a cada miembro de su cuerpo, de forma individual y personal, a una misión especial, concreta, específica para él, y le equipa para el desarrollo de ese trabajo a través del don, o de los dones, mejor dicho, espirituales, para que pueda llevarlo a cabo. Esto implica algo que todos sabéis, que todos sabemos, y es que no hay creyente sin al menos un don. Cuando Pablo escribe a los Corintios les dice, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Otra vez el mismo
la misma idea reiterativa, a cada uno, de forma individual. ¿Qué es un don? Aquí este versículo, la palabra que se traduce como gracia es la palabra carisma, que tiene el sentido de regalo o de favor. De tal manera que podemos decir que un don espiritual se trata de las capacidades espirituales concedidas a cada creyente para el desarrollo del servicio, del ministerio, de la función y del trabajo en la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y este don es impartido por el Espíritu según la voluntad de Dios. No es algo que nosotros busquemos ni provoquemos. Cuando Pablo escribe a los Corintios, varios versículos a continuación del que leía antes, del 12:7, en el 12:11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿Veis otra vez la idea? A cada uno, pero la reparte Dios. Aquí tenemos quizás que mencionar un doble peligro que trasciende y traspasa los tiempos. Se daba el caso en los tiempos del Antiguo Testamento, de Pablo, que aquellos que habían recibido, digamos, dones muy especiales, por determinarlos o definirlos de alguna manera, solían tender a sobreestimar su importancia, la importancia del don y su importancia personal. Es que yo tengo este don. Y eso es un peligro que, como decía, trasciende los tiempos y puede llegar a nosotros hoy, y se atribuye el valor a uno mismo, no usando el don para el beneficio de los demás, para el beneficio de la Iglesia. Y por otra parte hay aquellos que, habiendo sido dotados de dones no tan notables, tienen la tendencia o la sensación de sentirse desalentados pensando que ellos no son una aportación significativa para la vida de la Iglesia. Es decir, que podemos caer en estos extremos. Creernos superiores a los demás por creernos dotados de un don superior, que tampoco es el caso, y creernos infravalorados por todo lo contrario. Entonces es un llamado al equilibrio, ¿no? El don que el Señor te ha dado es el don que tienes que ministrarlo a los demás. Ahora, es importante también notar que los dones no son dados para provecho propio, sino para la edificación de los demás. El apóstol Pablo lo dice claramente cuando especifica, otra vez con una palabra, cada uno, ¿veis la reiteración de este principio? Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué? Ya lo sabéis, ministrelo a los otros. Es decir, el don no es para ministrártelo a ti mismo. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos los dones espirituales son dones de servicio para ministrar a los demás. De tal manera que la responsabilidad de cada miembro de la Iglesia es ser el canal que permita a otros recibir la bendición de Dios y todo lo necesario para crecer, según los textos que hemos leído anteriormente. Es cierto, sin duda ninguna, que el alimento viene de la cabeza, que es Cristo. Pero Cristo, por su Espíritu en cada uno, nos utiliza a cada uno para que a través del canal de nuestros dones seamos transmisores de la bendición de Dios para su Iglesia. Esto es muy importante. Tú y yo somos el canal que Dios ha escogido, el canal que Dios ha formado y capacitado para cumplir la función que Él quiere que cumplas en la Iglesia, para de esta manera proveer crecimiento en ella. Somos canales de la gracia de Dios, pero no porque nosotros lo seamos, sino por su Espíritu en nosotros. Así que cada creyente recibe de Cristo un ministerio privilegiado de servicio a los demás. Esto nos pone en una complicación, es que cada uno de nosotros tendremos que rendir cuenta de qué hemos hecho, de qué estamos haciendo conforme al ejercicio de los dones recibidos. ¿Y es esto importante, acaso? Si seguimos adelante, hemos visto los receptores de los dones, vamos a ver algo mucho más importante, en los versículos 8 al 10. Es
el dador de los dones. A veces nos creemos importantes porque somos receptores de dones espirituales, pero aquí en el texto bíblico el apóstol Pablo va a elevar a lo sumo la identidad del dador de los dones, que no es otro que Cristo mismo por su Espíritu y como resultado de su glorificación en los cielos. Son una serie de palabras que digo ahí, pero que ahora entramos un poco en el texto. Allí encontramos estas palabras. Subiendo a lo alto, evitamos el paréntesis, después lo vemos un poco, dio dones a los hombres. Es una mecánica o un orden. Subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Esto implica que recibimos los dones en base primero a la encarnación de Cristo, a la muerte de Cristo, a la resurrección de Cristo y a la exaltación de Cristo. Y desde esa posición de exaltación es que la Iglesia pudo ser dotada de dones espirituales. ¿Por qué? Porque cuando subió a lo alto, derramó el Espíritu Santo. ¿Veis la dinámica extraordinaria del funcionamiento de los dones? La exaltación gloriosa de Cristo en base a la victoria de la cruz es la que hace que a través del Espíritu Santo podamos recibir dones espirituales. Mira, Barclay hace en su comentario del texto una reseña que me resultó muy significativa y os la comparto leyéndola. Dice, Jesús ascendió a las alturas, pero no para dejar el mundo abandonado, como a veces tenemos la percepción. Ascendió a las alturas para llenar el mundo de su presencia. No me había dado cuenta antes con tanta fuerza como cuando leía a Barclay. Ascendió a las alturas para llenar el mundo con su presencia. Cuando Jesús estaba aquí personalmente, no podía estar nada más que en un sitio a la vez. Se encontraba con todas las limitaciones de su propio cuerpo. Pero cuando dejó este cuerpo, volvió a la gloria, se vio libre de las limitaciones del cuerpo y pudo estar en todas partes, en todo el mundo, mediante su Espíritu. Y acaba diciendo, para Pablo, la ascensión de Jesús no quiere decir que abandonó el mundo, sino que lo llenó. Qué imagen más gloriosa, ¿no? Para Pablo, la ascensión de Jesús no quiere decir que abandonó el mundo, sino que lo llenó cuando derramó su Espíritu. Así que Jesús ascendió a los cielos no solo para recibir gloria para sí mismo, que sí, sino también para enviar a los hombres su Espíritu y por él otorgarles dones para el crecimiento de su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora, esto implica un precio y un proceso extraordinario. Dice el texto, o habla el texto del descenso. Para subir tuvo que descender, nos dice, que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Así que nos encontramos con el Cristo exaltado que derrama gracia a través del derramamiento de su Espíritu sobre nosotros, pero esa posición exaltada nace de ese descenso supremo a las partes más bajas de la tierra. El hecho de subir a lo alto supone de facto haber estado en lo más bajo. Os propongo, hermanos, que las palabras de Filipenses 2, 7 y 8 describen ese descenso a las partes más bajas de la tierra cuando se despojó a sí mismo, ya sabéis, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se puede ir más abajo? Por lo cual Dios entonces le exaltó hasta lo sumo. ¿Veis la conexión, hermano? La exaltación de Cristo fue el resultado de su humillación. Humillación tan profunda e indescriptible que el apóstol Pablo la describe diciendo que descendió a las regiones más bajas de la tierra.
prácticamente se podría decir que este es su virtual descenso a los infiernos en el Calvario. Cuando escuchamos la voz de Cristo, el grito inenarrable de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esos son los lugares más bajos de la tierra. Y es desde allí, desde esa posición, que sube exaltado en victoria, ascendiendo a la máxima gloria. Y el texto nos dice que llevó cautiva la cautividad. Una expresión un poco extraña, pero muy significativa, porque describe el retorno en victoria de un rey conquistador. A ver si soy capaz de compartir con vosotros. Es una cita modificada del Salmo 68, versículo 18. Este llevar cautivo la cautividad identifica la experiencia de aquel rey que ha salido a la guerra y vuelve en victoria. ¿Y sabes cómo vuelve en victoria? Trayendo cautivos a los que hacían cautivos. Y trayendo bienes, enseres, animales, todo aquello que trae como consecuencia de su victoria. Por eso dice, llevando cautivo la cautividad, trayendo las evidencias de su victoria, ahora dice, las regala. Y era una práctica habitual en los reyes de la época que traían los despojos de la guerra, los despojos que habían conseguido con la victoria, y una vez que llegaban al pueblo, a la ciudad, ¿qué hacían? Repartían dones a los hombres. ¿Veis la expresión? La idea interesante. O sea, el reparto de dones era una manifestación de victoria. Y esta es la alusión que hace aquí el texto bíblico. John Stott dice, Cristo ascendió como conquistador a la diestra del Padre y sus cautivos fueron los principados y las potestades, a quienes habían vencido, destronado y desarmado. Y desde esa posición de victoria ahora imparte dones a los hombres. ¿Y cuál es el don por excelencia? El Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo nos capacita para desarrollar nuestro ministerio y función en la Iglesia. De tal manera que la pena y el poder del pecado en que estábamos cautivos son hechos cautivos. Las tornas han cambiado. Hemos sido liberados de la cautividad y la condenación. Y ahora somos hechos receptores de sus beneficios. Y es desde ahí que Filipenses acaba diciendo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y como decía, desde esta posición de victoria entrega dones, entrega regalos magnánimos, que son su provisión para dotar a los creyentes de facultades espirituales para el servicio. Después vemos en el versículo 11, y ahí no nos vamos a parar prácticamente, una muestra de dones. El Espíritu Santo da dones a los hombres en el nombre de Cristo, y Cristo da hombres y mujeres con dones a la Iglesia. Y aquí aparecen 5, quizás por orden de necesidad en el desarrollo de la Iglesia que Pablo está mencionando o a la cual escribe a los hermanos en Éfeso. Y en primer lugar habla que dio, en el sentido de dones, de hombres con dones, a la Iglesia, y menciona, el primero de ellos, apóstoles, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí se refiere específicamente a los apóstoles seleccionados por Cristo, más Pablo mismo, para las labores fundacionales de la Iglesia. Es un ministerio singular, específico, único, irrepetible, ¿vale? El don de apóstol no es dado a la Iglesia de hoy tal como estamos considerando en esta identidad, ¿vale? Sabéis que hoy hay muchos que se titulan apóstol y tal, y en algunos casos, en una pretendida intención de asimilar ese apostolado a la autoridad del apostolado bíblico, no lo veo esto, ¿no? La obra apostólica continúa hoy, pero continúa hoy a través de la palabra inspirada
del Nuevo Testamento, ¿no? John Stott dice: el Nuevo Testamento es esencialmente la sucesión apostólica, a través de sus enseñanzas. Sí es cierto que hay un sentido más amplio, etimológico, de la palabra. Si buscan la palabra apóstol etimológicamente en cuanto a sus raíces, es enviado o mensajero. Si cogemos esta alusión a la palabra apóstol, pues podemos decir que los misioneros, los que son enviados con una función específica y determinada por la Iglesia, son apóstoles en el sentido etimológico de la palabra, pero no en el sentido autoritativo de los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿vale? Para establecer bien el criterio, ¿no? En cuanto a profetas, es un poco parecido, ¿no? La segunda de las funciones que aparecen aquí. Aquí se refiere a creyentes que recibieron revelación especial y directa del Señor para los momentos fundacionales de la Iglesia, cuando no estaba la palabra de Dios, ¿vale? Y aparecen determinados profetas cumpliendo un ministerio específico, porque el canon del Nuevo Testamento no está cerrado. Debieron ser tiempos difíciles, convulsos y complejos. ¿Quién decía la verdad? Era transmisión oral de muchas cosas. Debieron ser tiempos difíciles, ¿no? Pues ahí aparecía el don de profeta, que, como os decía, pienso que no está vigente hoy. Algunos piensan que se podría hacer un paralelo con el que predica la palabra de Dios, como si fuese un profeta. No es el mismo sentido, ¿vale? El profeta tenía un mensaje de Dios aparte de la revelación bíblica, porque no había una revelación bíblica específica. Hoy no tenemos voz profética en ese sentido, porque estamos vinculados a lo que la palabra de Dios ya explicita, ¿no? Hoy en día no es adecuado aplicar este término a los que ministran la palabra del Señor, a los pastores o maestros, ¿no? Y podríamos decir igualmente que el Nuevo Testamento es la expresión profética de los apóstoles, ¿no? Menciona evangelistas. Es una referencia a los predicadores ambulantes de la época que anunciaban las buenas nuevas. Podrían ser identificados hoy como los misioneros o los predicadores de vocación predominantemente evangelística, ¿no? Que tienen dones especiales para proclamar el mensaje de las buenas nuevas. Hay predicadores que tienen una sensibilidad, una capacidad especial para hablar a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, y hay otros que casi no pueden porque se les va al testimonio evangelístico, a la proclamación de las buenas nuevas, ¿no? Y ahí nos movemos en esto, ¿no? El cuarto, que podría ser cuarto quinto o cuarto en dos partes, porque habla de pastores y maestros unificándolos en una misma persona, ¿no? El texto se identifican aquí los dos en la misma persona, pero en otros lugares del Nuevo Testamento aparecen por separado, ¿vale? Haciendo una separación entre lo que es el ministerio pastoral y de enseñanza de los maestros. Pastor sería aquí la persona capacitada por Dios, en la que descansan capacidades para el desarrollo de funciones, de cuidado, de gobierno dentro de la Iglesia. Y maestros, las personas con capacidades espirituales sobresalientes para el desarrollo de la enseñanza bíblica. Es un matiz diferencial. Sí es cierto que la mayoría de autores piensan que el pastor ha de tener el don de maestro, al menos en cierta medida, aunque no sea un maestro súper de élite, si queréis, pero sí con la capacidad de enseñar, con alguna capacidad de enseñanza. Sin embargo, sí puede haber el perfil de un hermano que sea puramente maestro, sin desarrollar ningún tipo de labor pastoral. Como, yo qué sé, invitamos aquí a David Burr, por decir algo, no sé si es pastor en su iglesia o no, pero hay hermanos que ministran muchas veces de forma itinerante por diferentes iglesias, y es un ministerio puramente de enseñanza, y después en sus iglesias locales no tienen nada que ver con el consejo pastoral, ¿vale? Solo se dedican a esto. Ahora, versículos 12 y 13 se nos comunica algo muy importante y tiene que ver con el propósito de los dones. No ya con estos 5 dones específicos que hemos referenciado, sino que por extensión es para todos nosotros, para todos los dones. Dice el texto, versículo 12, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos nuestros dones
de alguna manera, directa o indirecta, tienen un objetivo. Perfeccionar, o sea, no perfeccionarme, es para los demás, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, es muy interesante aquí que literalmente perfeccionar sería equipar. Porque la palabra perfeccionar parece que distorsiona un poco. Yo voy a desarrollar mis dones para que el otro se perfeccione, es un poco raro. Sin embargo, el concepto de equipar quizás lo casamos mejor, y aún mejor el sentido de esta palabra, que era amueblar algo completamente haciéndolo apto. Es curioso. El sentido de los dones es amueblar algo para equiparlo de tal manera que sea apto para una función. Aquí tenemos un local. ¿Para qué sirve este local? ¿Para qué está equipado? Para tener reuniones. Hay banco, hay megafonía, hay aire acondicionado. Ahora lo vaciamos del todo y dejamos 4 paredes. ¿Para qué vale el local? Depende del equipamiento que pongamos. Si ponemos un foso, unos elevadores, tal, lo equipamos para funcionar como un taller. Es decir, las paredes son las mismas, la ubicación es lo mismo, depende del equipamiento, su funcionalidad va a ser diferente. Y esta es la idea aquí del texto. El ejercicio de nuestros dones es equipar a la Iglesia como un edificio para que cumpla la obra del ministerio, amueblarnos unos a otros para que cumplamos las funciones que el Señor ha dispuesto. Es curioso que esta palabra se usa también en cirugía en el sentido de colocar un miembro roto y ponerlo en su sitio para que funcione. ¿Veis? La idea es funcionalidad. O si se te ha salido un hombro y el médico te lo mete, eso es también equipar o perfeccionar. Poner las cosas en su sitio para que funcionen. Por eso contemplamos al principio que debemos de desarrollar un compromiso ¿con qué? Con el crecimiento. Porque las cosas que funcionan crecen. Y vuelvo a incidir en lo del principio. No necesariamente de forma numérica, sino como consecuencia quizás después. Es decir, que de alguna manera todos los dones, de forma directa o indirecta, tienen su razón de ser en virtud a su contribución al propósito supremo. Capacitar al pueblo de Dios para que sea un pueblo que sirve y sirve a los demás. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo equivale al desarrollo armónico del mismo, en el que cada cual cumple su función a través del desarrollo de los dones espirituales en cada uno de nosotros. Y esta es la manera que Dios ha establecido en su gracia. Cualquier actividad de cualquier creyente debe ir encaminada a la edificación del cuerpo de Cristo a través del ejercicio de sus dones. No se trata de una edificación, como digo, de carácter numérico, lo he incidido varias veces, sino en el crecimiento, como veremos a continuación. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a llenar todos los bancos de la iglesia, nos dice el versículo. Para nada. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tu contribución al cuerpo de Cristo a través del ejercicio de los dones espirituales que por la gracia de Dios te ha impartido es para llevar o llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero fijaos qué cambio interesante se da aquí en el texto. Hasta que tú y yo lleguemos, o sea, dones personales que están enfocados ¿en qué? En que todos lleguemos. Qué curioso el cambio. Ahora, es decir, que aquí se evoca una imagen interesante. Todos lleguemos.
El objetivo último es una especie de llegada comunitaria, ¿lo veis? Hasta que todos lleguemos. No es una carrera individual, tú con tu don luchando a tu bola y yo a la mía. No, sino que la contribución de cada uno de los dones, de cada uno de nosotros, es para que todos lleguemos juntos como uno, equipándonos unos a otros, siendo edificados mutuamente en armonía y llegando como un solo cuerpo al supremo llamamiento. ¿Cuál? Todos juntos, cada vez más parecidos o semejantes a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el versículo que todos lleguemos ¿a qué? A un varón perfecto. A un varón perfecto. Este varón perfecto, os propongo, hermanos, que es el ideal de humanidad tal como estaba en la mente de Dios cuando creó al ser humano. El objetivo de Dios gigantesco a través del ejercicio de tus dones es que todos a unas lleguemos a manifestar la perfecta humanidad que Dios diseñó cuando nos creó. ¿Sabes cuál es la perfecta humanidad? ¿A que sí? Tiene su exponente paradigmático o ejemplar en Jesucristo, el Hijo del Hombre. Cristo es el hombre ideal. Cristo es aquel al cual Dios mira y dice, en Él tengo mi complacencia. Y Dios quiere mirarte a ti, mirarnos a nosotros como cuerpo y quedar plenamente complacido. Porque ve en el cuerpo y en cada una de sus partes la imagen del varón perfecto que es Cristo. Esto es gigantesco. Pero ¿sabes de qué depende? De tu compromiso y de mi compromiso a favor del crecimiento de la Iglesia a través del ejercicio de nuestros dones. Lo triste a veces es contemplarnos a nosotros mismos después de 5, 10, 15, 20, 30 años en la Iglesia y en vez de como varones perfectos, como niños fluctuantes que veremos ahora preguntándonos, es que yo no sé cuáles son mis dones. Es normal que un niño no sepa cuáles son sus dones. Es anacrónico, es anormal que como creyentes, entre comillas maduros, nos debatamos un año tras otro sin saber cuáles son nuestros dones. Y si no sabemos cuáles son nuestros dones, no los vamos a desarrollar. A veces sí se desarrolla sin darnos cuenta, ¿eh? Pero pudiéramos estar cayendo en esta cuestión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los dones que encontramos ya en los últimos versículos del texto? Pues es ese proceso hacia la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí es la palabra griega específica para un niño pequeño. ¿Sabéis? Es la antítesis o todo lo contrario al varón perfecto que he mencionado antes. El proyecto de Dios es que seamos este varón perfecto, esta humanidad perfecta, esta imagen de Cristo. Y sin embargo, a veces no lo somos. Somos más bien niños fluctuantes. Debemos sí parecernos a los niños, se nos llama, el mismo Señor nos llama a ellos, en su humildad e inocencia. Pero a veces nos parecemos en niños en cuanto a nuestra ignorancia y en cuanto a nuestra incapacidad. A veces niños incapaces de distinguir bien el valor de lo real y de la realidad, de la verdad y de la mentira. De diferenciar el bien del mal. ¿No has hablado nunca con alguien así? Que no diferencia lo que es bueno de lo que es malo, como los niños pequeños. No saben que una plancha enchufada quema.
Niños crédulos, cautivos por cualquier viento o tendencia doctrinal, presa fácil de los falsos maestros, que llegue el que llegue, van detrás del último grito teológico, dominados por el deseo de novedades, de cantos de sirena, extraviados muchas veces en el error, como dice el texto, llevado por doquier de todo viento de doctrina. Esta es una de las características de los niños fluctuantes, no de los varones perfectos. Van como un barco sin timón, zarandeado de un lado para otro con ideas, olas, vientos, etc. Y nunca parecen saber lo que piensan, ni lo que creen, ni tener convicciones firmes. Es curioso porque cuando aquí utiliza la palabra engañados por hombres que utilizan la astucia, literalmente la palabra es echadores de dados. Es la imagen gráfica. Te echan los dados y tú vas detrás, como un niño, ¿no? Y en última instancia el versículo 15 dice, siguiendo la verdad con amor, crezcamos otra vez en Cristo. Esto dice que literalmente seguir la verdad con amor sería más adecuado plasmar la verdad en amor. Es decir, que se manifieste que estás en la verdad a través del amor. Esto es muy interesante, porque implica que el hecho de conocer y estar en la verdad debe de traducirse en amor. El fruto de la verdad genuina ha de ser el amor. Y aquí hay un equilibrio delicado al respecto, porque podemos caer con facilidad en algunos extremos. Algunos están tan decididos en mantener la verdad a cualquier precio que parece que disfrutan en la controversia, en las contiendas doctrinales, están deseando permanentemente, viendo fantasmas por todos lados y manifestando esta inquietud con posiciones en las que el amor no se manifiesta o no se manifiesta bien. Y otros, sin embargo, podemos caer en el extremo de mantener el amor y la fraternidad a cualquier precio, hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar la verdad bíblica central y tragarse uno todos los sapos que vengan. ¿Veis a lo que me refiero de andarnos en los extremos, no? Estar en el legalismo ritual casi muerto y en el liberalismo que se mimetiza con la cultura, con el pensamiento, con la psicología, con cualquier movimiento que se nos venga, ¿no? Así que la cuestión es plasmar la verdad y manifestarla en amor. Y este es el proceso hacia la madurez de Cristo y se sustenta en el seguimiento de la verdad de Cristo manifestada a través del amor. Fuera de ahí solo queda la antítesis del varón perfecto, niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Así que desde la cabeza, como la verdad es absoluta, fluye la vida al cuerpo, que es la Iglesia, a través de los dones espirituales que el Señor, o con el que el Señor ha dotado a la Iglesia a través de cada uno de sus miembros. Y terminamos en el versículo 16. La funcionalidad de los dones, vemos ahí la dinámica de crecimiento en dependencia absoluta de Cristo, que es la cabeza. Y nos dice aquí, de quien todo el cuerpo. Otra vez vamos de la parte al todo. Hay un movimiento aquí permanente del apóstol Pablo vinculando la parte y el todo. Todo el cuerpo. Esto implica que no hay un buen desarrollo del cuerpo con un órgano o una de sus partes atrofiada o enferma, por más que el resto de partes estén perfectamente funcionales. Es fácil de entender, ¿verdad? Basta con que te duela la uña del dedo chico del pie para que la vida se convierta en un desastre. Ya no piensas bien, no disfrutas de los alimentos, no oyes nada porque estás concentrado en el dolor del dedo. Una sola cosa, es necesario que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí funcione. Si no se producen cosas extrañas. A mí me llama mucho la atención, no sé si me estoy metiendo con alguno, los culturistas, por ejemplo.
o algunos culturistas, que los ves de los pantalones para arriba y cuando se quitan las calzones, la parte de abajo del chándal, ves las piernas de palillo como si fuera un gorrión muy grande por arriba y muy canejito por abajo, ¿no? Una deformación. Cuando nosotros no contribuimos al crecimiento armónico de la Iglesia, porque no desarrollamos nuestro compromiso con el crecimiento de la Iglesia a través del ejercicio de los dones, lo menos que hacemos es provocar deformación en el cuerpo de Cristo. La cosa se pone más seria cuando lo que provocamos no son solamente deformaciones, sino enfermedades, ¿vale? Como miembros del cuerpo. Así que si tan solo uno de los miembros de la iglesia local, y eso va por cada uno de nosotros, deja de desarrollarse espiritualmente sano y en el ejercicio adecuado de sus dones, la iglesia globalmente no será lo que podría ser. Hay merma. A lo mejor hay alguno de nosotros ahora que dice, pues yo no estoy haciendo nada en la iglesia y no noto merma. Claro, porque no se merma donde no hay. ¿Me explico? Pero si tú estuvieras contribuyendo con el don que el Señor te ha dado, habría cosas diferentes en el cuerpo. Nos dice el texto ya terminándolo, dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Veis qué imagen tan poderosa de la implicación y de la responsabilidad personal? Estas coyunturas literalmente es ligamento. Y esta idea no puede evocar mejor la idea de una iglesia en perfecta armonía orgánica y funcional, donde cada cual funciona según el don que ha recibido, en un perfecto equilibrio, en unidad completa y conexión con la cabeza, según dice la actividad propia, ahora otra vez, de cada miembro. Ahora va a irla otra vez a la responsabilidad personal. De nuevo se pone sobre la mesa la trascendencia de la responsabilidad personal. Hay una y única actividad propia de cada miembro. Hay una única y propia actividad de cada miembro. Hay una función y un ministerio específico para ti y para mí. ¿Tú crees que por más que se esfuerce mi oído, va a ser capaz de oler algo en su vida? ¿O que mi nariz, por más que la acerque a un amplificador, va a ser capaz de percibir el sonido? Imposible. Por más que nos esforcemos. Hermano, Cristo no puede hacer mucho con un miembro que no se entrega o cuya vida moral es algo oscura. Cada uno tiene una función única e insustituible que Dios le ha dado dentro del cuerpo. Y entonces el cuerpo, dicen las últimas palabras del texto que hemos leído, recibe su crecimiento. Entonces el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento del cuerpo se sustenta en el amor de los unos por los otros, expresado en el ejercicio de nuestros dones espirituales. El amor es el caldo de cultivo en el que se han de desarrollar y ejercer estos dones. Y el resultado final será el crecimiento natural y funcional, orgánico y equilibrado del cuerpo. Y ahora, dicho todo esto, os invito a ser confrontados, o enfrentados, mejor dicho, con la primera pregunta que encontramos en la Biblia que Dios hace al hombre. Ya la sabéis. ¿Dónde estás tú? Son las palabras de Dios a Adán después de la caída. Adán, ¿dónde estás tú? Creo que son palabras que resuenan y pueden sernos de utilidad. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Al respecto de esto que hemos hablado.
a través de la obra completa de la cruz, de su encarnación, de su sacrificio, de su resurrección y exaltación, en victoria, Cristo es elevado a los cielos y desde ahí derrama sus dones a la Iglesia, a fin de capacitarte a ti, a mí, a cada uno de nosotros, para cumplir una función única y específica en la Iglesia, para contribuir al crecimiento de la misma, para caminar juntos hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde estás tú en este panorama? En este proyecto eterno de Dios. ¿Estás comprometido con el crecimiento de la Iglesia firmemente a través del desarrollo de tus dones? Es una pregunta que demanda una respuesta personal, pero a veces intentamos evadir las preguntas dolorosas dando un callado o un silencio por respuesta. Y posiblemente nos escondemos detrás del silencio como Adán, que se esconde, ¿verdad? Yo creo que hemos de pedir al Señor que Él nos ayude para que de una manera práctica nos abran los ojos, amplíe nuestra responsabilidad, nuestra misión, nos ayude a ver cuáles son los dones que tenemos, incluso descubriendo el don o los dones que tenemos, ir creciendo en el desarrollo de este don que tienes, de una manera progresiva. Así que el Señor os ayude, nos ayude a todos a contribuir con nuestro compromiso de proveer para una Iglesia que va creciendo conforme a su voluntad. Que así sea.